¿De qué? Ah, Lo que pasa es que cuando empieza a moverse aquí la pantalla, que ya se está quedando casi sin pila. ok. Cargador. Sí. Por ejemplo, este se apagó. Listo. No, un segundo. ¿Es doctor qué? Edgar Alan Castillo López. Edgar. Alan. Alan Castillo López. Secretario del Consejo Estatal de Trasplantes. Voy para allá. Voy a llevar a la chica del sol. Ella es fotógrafo del Consejo Estatal de Trasplantes de Baja California. Está grabando el audio para llevarlo. Ahora sí. Vamos a empezar. Listo. Ahora sí, ¿Así? Doctor Edgar Alan Castillo López, secretario técnico del Consejo Estatal de Trasplantes de Baja California. Aparte de la voluntad personal de los posibles donantes, ¿cuáles son los impedimentos legales que no permiten avanzar? ¿En qué situación está la donación de órganos? Bueno, Impedimento legal no hay, para nada. Más bien es falta de voluntad en base a desinformación. Es decir, creo que ningún mexicano quiere hacer daño o decir que no pretenda favorecer a otro ser humano. Claro que no, nuestro país se caracteriza por ser un país muy amable, con población muy apacible y que acoge a sus semejantes de forma muy apropiada. Es decir, lo más importante, como se dijo hace unos instantes en la rueda de prensa, es la información que podamos dar a la población, los medios, en este caso ustedes, las autoridades, pero más allá de esto es en casa, todo es en casa. Quiero decir, así como se le educa a nuestros hijos en el tema de comer bien, de hacer deporte, de ir a la escuela para ser un profesionista o lo que sea, o ser un técnico en X tema, es bien importante que se hable el tema de salud y procuración con temas de donación de órganos. Si ustedes tienen un documento que diga que son donantes, pero si la familia dice al momento de la donación no se da, no se va a dar, porque el Estado, el gobierno, no es dueño de los órganos y tejidos. Sigue siendo el paciente en vida la información, y más allá de ello, una vez que fallezcamos, la familia que acepte la donación es la que va a dar el final sí o no al respecto. ¿cuánto tiempo dura un tejido después de muerto? ¿Y cuál es el tiempo que tarda el trámite para poder donar? El tema de donación, órganos y tejidos. Órganos menos de 24 horas, tejidos más de 24 horas. Es decir, siempre, por ejemplo, hay dos tipos de donación. La donación cadavérica se da por parada cardíaca o muerte encefálica. La parada cardíaca permite la obtención de tejidos, es decir, piel, tendones, hueso, córneas. Y la muerte encefálica permite todo, no solamente los tejidos, sino los órganos. En parada cardíaca no se pueden obtener órganos. Entonces, no pasa. Por ejemplo, si en un accidente tienen que investigar el cuerpo, ahí se echó a perder todo. Hay mucho tiempo, sí, de forma definitiva, pero en los accidentes, siempre que llega ya la ambulancia o las diversas instancias que lleguen, la verdad es que los técnicos en urgencias médicas están bastante capacitados en nuestra comunidad para dar los primeros auxilios que permitan que los órganos sigan con viabilidad ante una posible muerte encefálica. ¿Y por qué en cardíaca no pueden? Porque ya no hay circulación por más de 1 hora, 1 a 4 horas, ya no hay circulación a órganos vitales, como corazón, riñones, hígado, por ejemplo. Si tienen una ausencia de circulación por más tiempo de lo requerido para que sea viable, por eso no se pueden obtener los órganos en parada cardíaca. ¿Cuántas, en promedio, cuántas partes, por llamarlo de un modo, cuántas partes del cuerpo humano pueden ser donadas? Ok, se habla de órganos y tejidos, más hasta 15 personas se pueden ver beneficiadas, ¿no? Repito, piel, córneas, hueso, tendones, ligamentos, meniscos, páncreas, hígado,
riñones, corazón, pulmones, intestino, se pueden donar. En la actualidad también hay programas en el mundo de trasplante de matriz. ¿Cuántas personas o cuánta gente hay en hacer donaciones de órganos? En lista de espera. En lista de espera. Sí. Ok, en el país más de 14,000, en nuestro estado 140, alrededor de 147 casos. ¿Cuál es la principal incidencia? ¿Qué es lo que más demanda? Riñón y córnea, mitad y mitad, siempre a nivel nacional y mundial es mitad y mitad, riñón y córnea. ¿Hay alguna situación médica que impida donar algún tipo de, Sí. de órgano tejido? Por Sí. ejemplo, los diabéticos Ajá. o algo así. Cualquier ¿Cuál sería? enfermedad crónico-degenerativa es una contraindicación, ya sea absoluta o relativa. ¿Qué es eso? Significa sí se puede o medianamente se puede. Medianamente significa algunos órganos tejidos sí se pueden. Ok, completé la pregunta. Ok, muy bien. ¿Cómo sabemos o en qué momento se sabe a quién le pudieran servir los órganos? ¿Cómo lo podemos saber? Hay una lista de espera en cada uno de los estados. Todos los estados O tienen sea, sabemos programas quién lo de- necesita, pero ¿cómo saber, por ejemplo, si entendí. mi riñón, vamos a hacer, Se llaman pruebas. son compatibles? Se llaman pruebas de compatibilidad. Y ese es solo hasta que... Así es. Ajá. Hasta que hay la decisión de donación y trasplante, se hacen las pruebas pertinentes para saber quién es el mejor receptor. ¿Un diabético puede hacer alguna donación de algún órgano? Tejidos, básicamente. Tejido, nada más. ¿Qué tan posible es el tráfico de órganos? Mire, en las instancias pertinentes, es decir, la certidumbre de que exista tráfico de órganos va a ser fuera de hospitales, fuera de la ley, fuera de autoridades que estemos enteradas al respecto de ello. Es decir, si un trasplante se hace en un hospital que no tenga permiso o certificación, pues muy probablemente sea uno de estas características. Digo probablemente. En el estado no tengo documentado ningún caso al respecto de ello. Pero es posible el tráfico Es de órganos. sumamente, insisto, es sumamente difícil en los hospitales que están certificados, con gente profesional que se dedique al tema. Sumamente difícil. ¿Por qué? Cada órgano y tejido que se obtiene se debe de registrar ante Senatra, es decir, una instancia federal que documenta con un número de registro tal cada órgano y tejido obtenido. Es decir, se obtuvo de tal persona, de tales características de salud, edad, vivía en tal parte, oriundo de tal parte, y el tejido u órgano va a fulanita persona que vive en tal parte, tiene ciertas enfermedades, y hay un número de registro, y eso es un seguimiento hasta policíaco, si quieren decirlo así, perfectamente desde donde se genera el órgano o tejido hasta donde se va a trasplantar. Es sumamente difícil siempre y cuando se hagan las cosas en lugares certificados, avalados por COFEPRIS y Senatra. Gracias.